Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del universo de los libros. Profesor Rivas, un gusto estar nuevamente con usted. No, el gusto es mío, Alicia, estar con vos y con todos los amigos que tenemos a través del YouTube. Bien, ¿de qué libro o autor precisamente vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tocar de un autor norteamericano, Nathaniel Hawthorne, que es del siglo XVIII y escribió varios trabajos, influyó mucho en escritores contemporáneos, ¿no? Uno de los cuales fue, por ejemplo, Borges, ¿no es cierto?, que se sintió. Y vamos a hablar de una novela que escribió él, que tuvo mucho éxito, que se llamó La letra escarlata. Digo, ¿por qué tuvo mucho éxito? Porque esa novela se convirtió en el gran bestseller del siglo XVIII, para que vos tengas una idea, en esa época en que no se vendía. ¿Por qué se escribió esta novela, profesor? Hawthorne era calvinista, mejor dicho, su familia era de origen calvinista, puritanos. No te olvides vos que los que llegan, es decir, cuando llegan los exiliados europeos que quieren tener libertad de religión, practicar libremente la religión, lo cual da origen de las libertades en Estados Unidos, ¿no? Se trasladan cruzan el océano y se instalan en la zona que viene a ser Boston, Massachusetts, allí en el noreste, y allí fundan la primera colonia, los padres fundadores. Lo interesante de esto es que esa gente era gente que sí quería practicar la religión así, pero no eran fanáticos. Recién los descendientes van a querer, es decir, heredar y se convierten en fanáticos. Bien. Tan fanáticos que ellos son los que llevan a cabo esa cacería de brujas, más conocido por el caso de un caso, las brujas de Salem, o brujas de Salem, ¿no es cierto?, que inclusive fue tocado por un dramaturgo norteamericano, ¿no?, que se refirió a ello. Bien, perfecto. Sobre esta novela, ¿verdad?, ¿se consideraba a la mujer como un ser inferior? Sí, es decir, en las religiones, hasta esta época en todo caso, en las religiones, sobre todo, digamos, las que venían directamente de las sagradas, del Antiguo Testamento, ¿no? No le perdonaban a la mujer haber sido las que le habían dado la manzanita allá en el paraíso a la serpiente para que entráramos nosotros. Yo cuando era chico tenía mucha bronca, digo, pero ¿por qué esta mujer en lugar de haberle dado la manzanita se hubiera comido la manzana y hoy viviríamos en el paraíso? Bueno, pero la cuestión que no fue así. Bueno, hay diferentes interpretaciones. Diferentes interpretaciones. Además, la mujer era la culpable en sí, y como se nota todavía en algunas religiones donde aparece encubierto el pelo. El pelo, por supuesto, era el pelo que se usaba largo, ¿no es cierto? Así, el pelo era un elemento de sensualidad muy fuerte, entonces evidentemente era un poco la manifestación del diablo. Es decir, la que hacía entrar al hombre en el pecado. Porque vos fijate qué religiones eran, ¿no? Es decir, los hombres somos muy bien frágiles, débiles, lo que fuera, pero la culpa de caer en el pecado la tiene la mujer. Claro, ustedes son las víctimas. Exactamente. Es una visión que actualmente cosa que recién todavía está instalada, a pesar de que se la discute y todavía está instalada. Sí. En esa época, el personaje de esta novela, Esther Prynne, tiene una relación con un desconocido, queda embarazada y tiene una hija, Pearl. Y el marido se ha ido hacía 2 años, que se había ido en un viaje de ultramar, y tiene un hijo, entonces, bueno, no puede ser del marido, quiere decir que esta es una pecadora. Y el pecado, es decir, se condenaba la muerte, es decir, la hoguera, ¿no es cierto?, así, o si no, la cárcel, la prisión. Pero en este caso está presa. Y la novela comienza cuando a ella la exhiben en la plaza pública como una pecadora delante de todos. Pero ¿quién llevaba la cuenta si el marido se había ido? La sociedad misma. Claro, la sociedad llevaba la cuenta de que había cometido un embarazo, que había cometido un pecado porque no estaba el marido, y hasta ahora no se conoce el paradero
Claro, del autor inclusive del hecho. circula la versión de que puede haber sido el diablo el que la embarazó. Hasta eso fíjate vos. Y se la condena a llevar una A, por eso se llama una A en el rojo violento, púrpura, ¿no? Sí. El escarlata. Por ese motivo se llama en inglés, es decir, scarlet letter, es decir, la letra escarlata. Y esa lo lleva tiene que obligado a llevarlo en el pecho. Entonces, para que todo el mundo sepa que la A de adúltera, evidentemente, esa mujer ha sido una adúltera. Y tiene que pasearse por la colonia de Boston, esa hermosísima ciudad actual que es Boston, ¿no es cierto? Tiene que pasearse delante de todos y todos, por supuesto, se niegan a su amistad, la mantienen lejos. Sí, se hizo una película, ¿verdad? Se hizo una película... Con la actriz Demi Moore. Demi Moore, que evidentemente uno, además de ver la película, iba a ver la Demi Moore, ¿no es cierto? Que por supuesto, hermosa mujer. Inclusive se la acusa a ella de haberse bañado desnuda en la película, imagínate vos, y todos miran la película así, esa escena. ¿De qué año la película, profesor? Esa película tiene 30 años más o menos, algo así. Años. Bueno, 20 y pico, 30 años. Estando allí, en el patíbulo donde le están mostrando para todos la comunidad, vuelve un extraño personaje que es el marido. Y el marido ve ahí a la mujer acusada de adulterio. No cuenta que es el marido, se cambia el nombre, ¿no es cierto? La va a visitar en la cárcel y le dice que él ahí se va a cambiar el nombre, que no diga nada, porque va a estar ahí adentro para descubrir quién es el desgraciado que es padre de esa chica. Y ese es un poco el enfoque de lo que ocurre en la novela. Es decir, las vueltas que tiene este hombre para descubrir quién es el malvado y la negativa de ella de contar quién es el padre de la hija. Ese es un poco... Nunca lo dijo. No, nunca lo dijo, y es la estructura que está ahí hasta que, entonces, ¿qué hace? El marido, que ha venido de afuera, se pone otro nombre, dice que es médico, y entonces trabaja como médico, pero enseguida intuye que hay un pastor de estos que le están juzgando a ella, que es el verdadero padre del hijo. Entonces empieza a dar vuelta y vuelta alrededor de este hombre para torturarlo, para que confiese. Entonces, cuando Esther Prynne, la adúltera, se da cuenta de que el marido está haciendo esta cosa tan cruel, entonces, ¿qué hace? Esther Prynne, es decir, le dice, por favor, no confieses nada. Es decir, vámonos a Inglaterra. Así empezamos una nueva vida. Le sugiere esto. Pero este hombre, este pastor, siente el remordimiento del alma. Él es un puritano en serio, alguien que cree en serio, y entonces finalmente, en la novela, finalmente sube al patíbulo, confiesa que él es el padre de esta hija, ¿no es cierto? Se abre inclusive así la camisa y muestra una A escarlata debajo para mostrar y muere. Esto es lo que ocurre en la novela. En la novela. En la novela. ¿En la película hay coincidencia o no? No, en la película hasta el momento ese sí hay coincidencia, pero en ese momento, como es un producto de Hollywood, no podían hacer que muriera el galán de la película. Claro. Entonces termina que se van ellos, ¿no es cierto? Se van y muere. En la novela, ha muerto el padre, ha confesado quién es, y el marido se va. El viudo, digamos, no el marido viudo, sino el marido engañado se va a vivir afuera. Cuando muere, 2 o 3 años después, ha hecho una fortuna en sus viajes, le dona toda la fortuna, la hace como heredera a la hija que tuvo esta mujer. Quiere decir, la hija termina enriquecida. Cuando Esther Prynne, la adúltera que vive afuera, que vive en Londres, siente que se acerca a la muerte, regresa a esa ciudad con una A, es decir, con la A, y la muestra delante de toda la comunidad y les dice de todos, por supuesto, a esto, y finalmente muere, deja a la hija enriquecida y pide que la entierren
y que pongan sobre la tumba, es decir, pide que lo entierren junto a su amante. Entonces, queda junto a su amante. El marido engañado y que había la muerto perdonado, al principio. él muere en otra parte, y que además pongan una A arriba para, es decir, que se recuerde la ignominia que han pasado. Que te quiero decir en este caso, Alicia, es que para que llegue a ese final ya ha pasado tiempo en Boston. Entonces ya la comunidad es menos así. Claro, como que fue evolucionando. Fue evolucionando y tiene menos. Sí. ¿Qué pasó con la hija? No, bueno, ahí terminó porque ya murió este hombre y no escribió cómo sigue con la hija, pero lo que es interesante es que Nathaniel Hawthorne, que él también era puritano en su época, él tenía antepasados que habían participado en estas quemazones y persecuciones. Y él sentía, porque esto es muy común de todas estas religiones, así, un profundo sentimiento de culpa. Un profundo sentimiento de culpa, y entonces pensaba enmendar esa culpa, es decir, escribiendo esto. Claro, como un justiciero. Sí. Como que quería el narrador hacer justicia. Sí, quiere hacer justicia exactamente, pero fíjate vos cómo eran ellos, que ellos tenían una idea de la vida, es decir, de vivir una total austeridad, es decir, total, inclusive el mundo no podía ser divertido, tenía que ser, digamos, el mundo tenía que ser, es decir, el mundo era, digamos, la vida en el mundo era una especie de antesala del más allá. Entonces, estos personajes vivían, es decir, se castigaban en la tierra para tener posiblemente un lugar en el cielo. Mira qué vida esta. Pero fíjate vos que ellos... ¿De qué siglo estamos hablando? Estamos del siglo XVIII, pero sobre todo estamos hablando de los puritanos. Y fíjate vos que hay una anécdota muy interesante, y esto ocurre en Escocia, ¿no? Uh-huh. En Escocia, un día una familia puritana, mediodía, así, imagínate esos días de invierno frío que pueden ocurrir allí, ¿no es cierto?, en el norte de Europa, ¿no es cierto?, allá. La familia se reúne a comer. Entonces, por supuesto, con el padre, la madre y las hijas, ¿no es cierto? Y bueno, un día de frío con gana, entonces vos querés comer algo, ¿no es cierto? Caliente, lindo, ¿sí? Entonces viene la madre y trae una olla y pone una olla así donde hay unas, es decir, todo algo que sale, un guiso que sale, humo, todo, peso, todo. Entonces el padre se sirve primero, ¿no es cierto? Sirve primero, lo toma así, lo come y dice, esto está muy rico, está demasiado rico, vamos a estropearlo un poco. Y le echa agua para estropear esto, entonces cuando ya está estropeado esta cosa tan rica, pueden comer ellos entonces. Fíjate vos lo que era esto. Inclusive Hawthorne, en su familia, tenían, es decir, llegaron a estar, es decir, a no tener relaciones, es decir, entre ellos, sí, es decir, vivían juntos, ¿no es cierto?, y todo, sí, pero a tratar de que cada uno padeciera su propio infierno. Es más, cada uno vivía en su habitación, comía en su habitación, no tenía relaciones, inclusive él escribe, él era un permanente escritor, permanente, dice, escribo como, es decir, vivo, dice, como si hubiera cerrado con llave mi pieza y hubiera tirado la llave afuera. Como un carcelero. Es decir, era la forma, así como decís, una vida así de pleno cumplimiento de todo tipo de castigos para librarse del pecado final. Claro, ¿y por qué dice que vivían su propio infierno? Porque si bien es natural, para ellos era natural que cada uno esté apartado, no tener diálogo y todo lo demás, pero que había algo más. No, simplemente es que cada uno estaba viviendo, sintiendo que dentro de él tenían pecados, es decir, esos pecados que no tienen origen. Es como si yo te preguntara a vos el pecado original, el bautismo. Vos fijate que haces el bautismo, tenés el pecado original, ¿no es cierto?, para librarlo del pecado original. Sí. ¿Por qué nosotros, que cuando nacemos, es decir, bebé, es decir, viene con un pecado original? Exactamente. Es decir, esto es algo que proviene del Antiguo Testamento.
la idea de que en las religiones siempre se dan dos etapas. Es decir, hay una etapa al comienzo, el Antiguo Testamento, en que hay un Dios furibundo, enojado, ¿no es cierto? Hay un Dios que castiga a los hombres. Y una segunda etapa, el Nuevo Testamento, en que Dios se apiada de los hombres y entonces envía un redentor para que los salve. Y ese redentor, como ocurre, por ejemplo, en la religión judío-cristiana, ese redentor, es decir, entrega su vida, su sacrificio, todo, para redimir a la humanidad. Por eso cada acto, por más pequeño que sea, está lleno, contenido de simbolismos. Y en este caso, es decir, en la letra escarlata, el tema cometido, el pecado por excelencia, es decir, la mujer, es decir, la representante del demonio, esta mujer, es decir, ha cometido el gran pecado del adulterio. Linda moraleja. Bueno, espero que te guste. Sí, ¿algo más para agregar del autor? No, podemos, del autor sí, podemos, pero al autor vamos a dedicarle después, por otros textos que tiene, vamos a dedicarle otro programa, que espero compartirlo con vos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Nosotros nos encontramos en la próxima con más Universo de los Libros.